Un cordial saludo, queridos hermanos. Es una dicha enorme el poder compartir con ustedes un estudio de la lección nuevamente. Nos alegra poder contar con vida, tenerles también en nuestro medio para poder compartir las ideas que surgen en relación a cada pregunta de estas lecciones. Nos alegra mucho saludarles, saber que Dios ha sido bueno y les ha regalado la vida y también la oportunidad de estudiar en este momento la lección de la escuela sabática. Hoy estará vuestro servidor Luis Argueta y tendremos también en la colaboración del pastor Vicente Ortiz. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, hermano Luis. Para mí nuevamente es un privilegio poder venir a este estudio y poder compartir los comentarios de esta preciosa lección de escuela sabática. Esperamos que Dios nos pueda guiar y que siempre nos dé las ideas correctas para comentar esta lección. Así es. Vamos a iniciar orando a nuestro Dios para suplicarle que Él dirija nuestros pensamientos a través de su Espíritu Santo para que logremos entender y también dar opiniones certeras y claras en relación a cada pregunta. Oremos. Padre de amor y misericordia, venimos delante de tu presencia agradeciendo por la vida, agradeciendo por cada bendición que nos brindas y también suplicando tu Espíritu Santo. Vamos a estudiar tu palabra a través de la lección. Oramos para que nos ayudes a entenderla de la manera adecuada, poder también sacar esos conceptos maravillosos que nos han de ayudar a comprender, en primer lugar, la condición en la que vivimos y también el comprender cómo nosotros podemos mejorar nuestra vida. Amén. Oramos para que nos ayudes a tomar los ejemplos buenos y a poder ver los malos ejemplos para poder evitar cometerlos en la vida. Guárdanos en este momento, perdona nuestros pecados, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, tenemos una lección. Hemos ya estado estudiando algunos profetas menores y en esta ocasión tenemos el estudio de uno de los libros también escrito por un profeta menor y es el libro de Abdías. Vamos a hablar un poco sobre eso, vamos a entender en base a una pregunta para poder entender este libro. La pregunta es, ¿quién me derribará? Esa es la pregunta que vamos a tratar de responder de acuerdo a lo que menciona el libro de Abdías. Quiero leer la introducción para poder tener ya el concepto general de lo que vamos a estudiar en esta lección. Esta introducción aparece una parte del libro de Génesis, capítulo 36, versículo 1 y luego el versículo número 6 al 8. Y también en Historia de la Redención, la página número 90. Dice así. Estas son las generaciones de Esaú, la cual es Edom. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos, y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Si Esaú hubiera recibido la bendición de su padre, la que se confería a los primogénitos, su prosperidad solo podría haber provenido de Dios. Y él lo hubiera bendecido con prosperidad y hubiera traído adversidad sobre él, de acuerdo con su conducta. Si hubiera amado y reverenciado a Dios como lo hacía el justo Abel, el Señor lo hubiera aceptado y bendecido. Pero si como Caín no hubiera tenido respeto por Dios ni por sus mandamientos, sino que hubiera seguido su propia conducta corrompida, no habría recibido ninguna bendición de Dios, sino que habría sido rechazado por él como Caín. Ya tenemos entonces la base de qué vamos a estudiar. Vamos a estudiar sobre la descendencia de Esaú, que es Edom. Para ello vamos a empezar a ver las preguntas. Pregunta número 1, Pastor Vicente. ¿Qué mensaje le fue encomendado al profeta Abdías para transmitir a la nación de Edom? Muchas gracias, hermano Luis. Antes de responder la pregunta, quisiera comentar sobre el contenido del libro de Abdías. Abdías no se conoce con exactitud si ese es el nombre del profeta que lo escribió o fue solamente un documental que Dios utilizó para poder mandar un mensaje al pueblo de Edom. Ya que el título de nuestra lección ahora, ¿quién me derribará?, es como una pregunta que reta, digamos, por las condiciones naturales que habían alcanzado el pueblo de Edom. Según la historia dice que tenían un entorno bastante propenso para poder progresar. No tenían
o estaban rodeados de barreras naturales y podrían progresar mucho. Entonces se jactaban mucho de que nadie podría derrotarlos. Entonces, en medio de ese tipo de situaciones, Dios observa que debe ser castigado y levanta esta profecía, ¿verdad? Tampoco se conoce el tiempo exacto de cuándo fue escrito Abdías. Sabemos que los estudiosos lo copilan alrededor del 848 o 841 antes de Cristo. Y algunos sugieren que fue simultáneo con Jeremías, por la similitud que existe entre sus escritos, dado la consejería y las advertencias que da al pueblo. Sin embargo, ahora cuando ya centramos nuestra investigación en el mensaje primero de la primera pregunta, ¿cuál fue el mensaje que le fue dado que Abdías transmitiera al pueblo de Edom? La Biblia dice, la visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás en gran manera abatido. Entonces, hermanos, ¿cuál fue el mensaje? Siendo que Edom se enaltecía, que tenía condiciones para poder progresar humanamente hablando, entonces Dios le mandó un mensaje. Había hecho tantas cosas malas, había desprestigiado a sus mismos compañeros, que más adelante vamos a ver qué tipo de problemas tenían estos edomitas. Dios también les mandó esta advertencia que iba a permitir que las naciones de su alrededor se levantaran contra ella y la pusieran desolada. Así que esto es lo que puedo entender yo de esta pregunta. El profeta Abdías envió ese mensaje, que se sentía grande, se sentía seguro, se sentía protegido, pero Dios le mandó un mensaje que pronto iba a hacerse realidad y ellos iban a ser abatidos, desconsolados y también exterminados. Eso es lo que comento, hermano. Y es que Pastor Vicente, Edom se sentía grande porque materialmente sí había alcanzado grandeza. Exacto. La nota dice que Dios, por amor a Abraham, a Isaac, había dado una bendición grande a Esaú, a Edom, a toda su nación. La introducción decía que cuando se juntaron con Jacob, no podían habitar en el mismo lugar por la cantidad de bienes que tenían. La tierra no iba a dar abasto para el ganado que tenía, o sea, era incontenible por la cantidad de bienes que poseían. Entonces, eso los había hecho engrandecer, pero ahora el mensaje a través de Abdías era justamente la parte de la conclusión de esta pregunta. ¿Qué mensaje le fue encomendado al profeta Abdías para transmitir a la nación de Edom? El mensaje era que sería hecho pequeño, las naciones se levantarían contra él y sería abatido. Pregunta número 2. ¿Cómo fue descrita esta nación? Cuando nosotros leemos toda la descripción de Abdías, capítulo 1, versículos 5 al 8, no nos da una descripción de la nación, sino nos da una descripción de lo que las demás naciones harían con Edom. Voy a leerlo para poder entender un poco qué es lo que iba a pasarle a esta nación. Dice, si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿no hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti, vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Como fueron escudriñadas las cosas de Esaú, tus tesoros escondidos fueron buscados, todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar, los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti, los que comían de tu pan pusieron lazo debajo de ti, no hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Aquí, como les mencionaba, se da una descripción clara de lo que las demás naciones iban a hacer con Edom. Pero si esto lo iban a hacer las naciones de Edom, ya tenemos entonces, Pastor Vicente, claro cómo iba a terminar esta nación. O sea, la descripción en sí es el resultado de todo lo que estas naciones iban a hacer contra ella, iba a terminar dejando al pueblo de Edom o a la nación de Edom. Da varios puntos. Era una nación que se alió con otras naciones. De acuerdo a la historia, Pastor Vicente dice que se unió con Moab en cierto tiempo, o sea, tuvieron alianzas, tuvieron uniones, y esas mismas naciones con las que ellos se unieron terminaron haciéndoles la guerra, robándoles, saqueando la misma nación,
Y ahí se iba cumpliendo todo lo que la profecía estaba diciendo. El pastor Vicente ya nos dio un detalle. Todo esto no se escribió en el momento que estaba pasando, sino era una profecía de lo que iba a pasar. No se tiene claro en qué momento se escribió este libro, pero sí se tiene la certeza de que todo esto se escribió antes de que aconteciera. Se dio como una profecía de lo que le pasaría a esta nación. Y hay detalles que la nota nos dan a conocer en cuanto a esto. Y quiero resaltar el punto en el que el ser humano, cualquier nación, puede alcanzar, Pastor Vicente, éxito, grandeza. Ah, Lamentablemente, cuando eso viene a acrecentar el orgullo y la autodependencia en el ser humano, eso sí o sí va a conllevar el desagrado de Dios. Y el desagrado de Dios va a traer consecuencias que uno va a tener que enfrentar en la vida. A Edom, eso fue lo que le pasó. sí. Y hubieron más cosas que ya a medida estudiamos en la lección vamos a darnos cuenta qué más hicieron ellos para traer el desagrado de Dios y las consecuencias. Quisiera, hermano Luis, no meterme de lleno en las otras preguntas, pero debido a que esa pregunta dice cómo fue descrita Ajá. esta nación, voy a tocar un poquito Unos puntos. para no comentado, sino solo viendo esas situaciones para que veamos la condición de Edom. La Biblia nos menciona que esa nación era completamente llena de soberbia y orgullo. También esta nación edomita era traicionera y violenta, no solamente con enemigos, sino con los fraternos también. Sus hermanos no se escapaban. Si ellos obtenían un beneficio, aunque fueran parientes, ellos no los trataban con ese parentesco filial, sino que los desconocían totalmente. Además, dice que cuando algún allegado de ellos tenía alguna desgracia, ellos se alegraban grandemente y se dedicaban entonces al pillaje y todo eso. Pero por eso es importante que mencionemos acá que la descripción son más que todo las obras que iban a hacer en ellos. Cuando la Biblia dice, si un ladrón roba, normalmente no se lleva todo, deja alguna cosa por ahí en la premura o del robo, digamos, o que lo vayan a ver, deja algo siempre. Pero con Esaú dije que no le iban a dejar nada, lo iban a dejar limpio. Además también habla de los vendimiadores. Los israelitas tenían por ley que cuando recogieran sus cosechas no rebuscaran hasta el último, la última semilla. Sin embargo, por eso esas interrogantes son a manera de preguntas que tienen una respuesta afirmativa luego. Cuando dice, los que vendimiaron o los que sean vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? La respuesta es sí. Siempre dejaban Siempre dejaban, rebusco, a pero a Edom excepción de ahí. no le iban a dejar nada, lo iban a dejar liso completamente. Así que todos los tesoros que ellos más apreciaban, y era, como dice la nota, el motivo de su gran orgullo, que se encumbraban a sí mismos, los iban a dejar sin nada completamente. La nota dice, los ricos y los encumbrados del mundo no son los únicos que glorifican su yo, ¿verdad? Pero punto importante de ese momento de exaltación es que la gente alcance un buen nivel económico, que se sienta fuerte, que sienta que tiene capacidad para no depender de nadie más. Entonces eso promueve el orgullo y la soberbia en las personas. Y en este caso, hablando de Esaú, ese era el problema que tenía esta nación. Muy bien, eran detalles y es complicado, Pastor Vicente, tal vez no ir a las otras preguntas, pero son Sí. necesarias para poder el enlace, porque esta descripción es lo que le iban a hacer a ellos, Ajá. pero ese era el resultado de lo que ellos mismos hacían. Entonces es una Exactamente. descripción justamente de cómo eran ellos. Tal como eran, así los Así iban a los tratan. tratar. Entonces estas cualidades se aplican también a ellos. Concluimos. ¿Cómo fue descrita esta nación? Como traidores, violentos, soberbios, se sentían superiores, pero también fue descrito que sería una nación saqueada y derrotada. Muy bien. Pregunta número 3, Pastor Vicente. ¿Qué hizo este reino a sus vecinos e incluso a sus parientes más cercanos? Muy bien, entonces aquí sí ya nos especificamos y nos podemos expandir un poquito más sobre las condiciones que esta nación tenía como, no puedo decir cualidades, sino que defectos, digamos, porque eran condiciones feas. La Biblia nos dice, por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre.
el día en que, estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Entonces yo puedo percibir acá, hermano Luis, 4 defectos, no vamos a decir cualidades, que tenía Edom. La primera, la injuria. Bueno, la injuria, según la Biblia, es desacreditar el honor y la moral de las personas, o en este caso de la nación. Los edomitas, que eran parientes hermanos, por eso la pregunta dice parientes cercanos, porque era hermanos, eran primos, digamos, si estuviéramos en lenguaje de nosotros, porque Edom era la descendencia de Esaú, hermano gemelo de Jacob. Entonces eran completamente parientes, pero ellos gustaban de injuriar, le maltrataban el honor, criticaban, despedazaban el honor de los israelitas o de los descendientes de Jacob, maltratándolos. Así que, hermanos, esa es una condición rara. La otra es, dice que no movieron un dedo para ayudar a sus hermanos, sino que se unieron a sus enemigos. Esta es la parte que dice aquí, que en el día de la angustia, el día entrando delante de los extraños, cuando el pueblo entró cautivo, ¿verdad? Él no pudo ayudar, no levantó una mano para auxiliar a sus hermanos prácticamente. Esa es ahora otra conducta fea, una conducta mala que este pueblo de Edom hizo. Entonces también dice acá que cuando echaron suerte, dice, cuando iba a Jerusalén siendo cautivo, ellos se rieron también. Ellos no podrían tener una condición más detestable, hermano Luis. Yo pienso que cuando alguien fracasa, por muy duro que sea el corazón, de repente se le ablanda un poquito, pero estos no, sino que dice que ellos se unieron más que todo a la destrucción que ellos estaban teniendo en ese momento los judíos. Así que esas son condiciones bien serias, ¿verdad? Que ellos actuaban así no solo con el pueblo israelita, sino que a todos los que ellos querían conquistar los maltrataban, los injuriaban, los calumniaban, en fin, hacían un montón de cosas y degradaban a los demás. Así que, hermano Luis, eso es lo que este pueblo hacía. La nota dice algo muy interesante, que esas actitudes provienen de Satanás. Todo egoísmo proviene de Satanás. Los seres humanos pertenecen a una gran familia de Dios y deben respetarse unos a otros. No han de hablar palabras que ofendan o hieran, dice. Sin embargo, ellos lo hacían totalmente, tenían el espíritu de Satanás. Así que, hermano, eso es lo que comento en esta pregunta. Bien, concluimos. ¿Qué hizo este reino a sus vecinos e incluso a sus parientes más cercanos? Ya el pastor nos hacía la lista. Injuriaron, también permitieron que extraños cautivaran a Jerusalén y ellos no hicieron nada por ayudar. Eso justamente se cumple esta parte cuando Babilonia llegó a sitiar y cautivar a Jerusalén. Pregunta número 4. ¿Cómo actuó la nación de Edom cuando sus parientes estaban sufriendo? Aquí vamos ya con los parientes. ¿Quién eran los parientes? Ya dijimos que era de la misma descendencia de Abraham, Isaac, había tenido a estos 2 hijos, Jacob y Esaú, y eran naciones, prácticamente eran hermanos, eran parientes. Ahora la pregunta es, ¿cómo actuó esta nación cuando sufrían sus parientes? La nación que formaba parte de su familia. Abdías capítulo 1 versículo 12 dice, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano. Tenemos la primera parte. Número 2, en el día de su infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron. Punto número 2. Y el punto número 3, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Ahí tenemos el comportamiento, la forma de cómo actuó Edom cuando sus parientes sufrieron, cuando su hermano sufrió. Era justamente la nación judía, el pastor Vicente, la que estaba sufriendo. Ya mencioné que fue justamente en el sitio y la cautividad de Babilonia. En ese momento, Edom sí tuvo la oportunidad de ayudar. De acuerdo a la historia, hermano, el monte de Seir estaba cerca de Jerusalén, estaba cerca de ese lugar. Entonces, ellos pudieron acudir en ayuda. Y
muchos de los que, ya vamos a ver en otro detalle, solo lo menciono, muchos de los que quedaron queriendo escapar de Babilonia buscaron ese territorio porque Correcto. estaba cerca. Ya vamos a ver cómo actuaron ellos. Pero en esta pregunta nos enfoca, número uno, se quedaron mirando. Sin hacer No, nada. sin hacer nada, no miraron. Y al contrario, en lugar de, podemos decir, miraron, no hicieron nada. Pero la forma en la que ellos miraban era con satisfacción de lo que le estaba pasando a Jacob, lo que le estaba pasando a Judá, a la nación judía. O sea, ellos sentían satisfacción de lo que estaba sufriendo esa nación al ver cómo Babilonia los sitió, al ver cómo Babilonia los iba destruyendo. Ellos estaban satisfechos de eso. Número dos, dice, se alegraron. Ujú. Allí el pastor Vicente ya nos mencionó, pues prácticamente se burlaron, se rieron, se alegraron del mal que le estaba pasando a la tierra de Judá. Y número tres, se jactó en el día de la angustia. O sea, aquí se sintieron, jactarse, sentirse grande, sentirse superior. Ellos cuando vieron a Judá en la condición que había quedado, se sintieron grandes, se sintieron más elevados, porque ellos no lo estaban tocando, con ellos no era el problema. Entonces ellos llegaron a jactarse. Así que esta pregunta es bastante directa. ¿Cómo actuó la nación de Edom cuando sus parientes estaban sufriendo? Miró con satisfacción, se alegró y se jactó. Pregunta 5, Pastor Vicente. Amén. ¿Cuál era su actitud hacia los demás? ¿Y qué hizo? Bueno, prácticamente, hermano, hemos venido estudiando que él tenía un patrón de conducta y hemos analizado en la pregunta anterior cómo actuaron en contra de Judá. los judíos o de los israelitas. Pero en la pregunta 5 vemos que repite el mismo accionar. No era una actitud aislada la que ellos tenían, sino que era como un estilo de vida, porque a sus adversarios, sean amigos o enemigos, los que los contradecían a ellos o les buscaban problemas, los consideraban completamente sin oportunidad. Por eso la Biblia dice acá que lo que reclama el profeta Abdías es que no debió haber entrado por la puerta de mi pueblo el día de su quebrantamiento. Eso es interesante pensar, porque, digamos, en este tiempo, si alguien se enferma, ¿qué es lo que por lo mínimo espera? De repente una visita de consolación o una visita de ánimo. Pero esto es el día que Israel o Judá fue quebrantado, ese día ellos entraron, pero no entraron para condolerse, sino que entraron acá, como dice, para burlarse, para ver, pero no una mirada compasiva, sino que un mirar con alegría, con qué bueno que se quebraron ese pueblo, qué bueno que maltrataron, qué bueno que lo llevan cautivo. Esa es una de las partes fundamentales de ese accionar que ellos tenían como costumbre. La otra parte dice, miren, no solo fueron a ver y alegrarse, hubieron algunas cosas mal puestas o algo bueno que quedó, le echaron mano también, dice ahí. No debiste, dice, haber echado mano a sus bienes el día de su calamidad. Esto es como que alguien que lleve productos se le cae todo. A veces pasa, nosotros se llama pillaje también. Accidenta un vehículo que lleva productos y la gente ¿qué hace? Se lleva todos los productos. Si son bebidas, a ver dónde van las cajas, se las lleva la gente. Lejos de aquel de ayudar, de no, cuidemos que no se lleven. Eso pasó aquí. Cuando el pueblo fue derrotado y quedó expuesto, sus bienes, sus cosas, vinieron ellos y sin esfuerzo, solo a recoger lo que había quedado de bienes, digamos. Ese es el punto número 2. Pero hay otro también punto más detestable que hicieron ellos, y es el hecho de que se pararon en las encrucijadas, dice, para matar a los que de ellos escapasen. Qué tremendo esa actitud. Como cuando uno va corriendo queriendo escapar de alguien y otro lo detenga y a matarlo de una vez. Qué terrible condición la que tenía este pueblo de Edom, y con razón Dios decía que los iba a castigar grandemente. Pero hay un punto más. Posiblemente, digamos, mucha gente pasó por esas encrucijadas antes de que ellos los detectaran. Y de repente tal vez los encontraban ya seguros, ahí temblando quizá. ¿Qué hacían ellos? Dice aquí el punto número 4. No debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Si se les escapó uno, fíjense cómo va tratando de entonar esta situación, esta pregunta. Primero son derrotados, ellos no vienen a ver
para condolerse, sino alegrarse. Qué bueno que fueron derrotados. Después vieron algo malo puesto ahí que era de valor, se lo llevaban. Después estaban en sus encrucijadas, venía alguien corriendo, huyendo, lo paraban y lo mataban. Y de repente ya ellos estando tranquilos en sus casas, ve, este se está oyendo, ya tranquilo el otro, quizás abatido todavía, lo agarraban y lo regresaban y lo entregaban. Hermano, qué maldad. Honestamente, esa actitud de este pueblo de Edom era terrible. Era dominado prácticamente por el espíritu satánico, porque como hemos dicho, por mucho que nosotros seamos malos, cuando alguien que nos ha hecho malo sufre frente a nosotros, tenemos quizá un destello todavía de compasión o de misericordia. Pero este pueblo era completamente duro. Así que eso fue lo que sucedió con esta nación. Y así se portaba. Bien, conclusión entonces de la pregunta 5. ¿Cuál era su actitud hacia los demás y qué hizo? Bueno, número 1 dijimos, miraba el mal con satisfacción. Número 2, echaba mano de los bienes ajenos. Número 3, se paró en las encrucijadas para matar a los que huían. Y como número 4, entregaba a muchos para el cautiverio. Pregunta número 6. Dice algo bien interesante esta pregunta. ¿Cuáles serían las consecuencias de tales acciones? Ahora vamos al resultado de las acciones, de lo que ellos tuvieron que recibir a consecuencia. Ya el pastor Vicente nos aclaró anteriormente que todo lo malo proviene de Satanás. Viene directamente, su origen viene de Satanás y esta nación había actuado de esa manera. Ahora venían las consecuencias. Dice Abdías, capítulo 1, versículo 15 y 16, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Y aquí viene la declaración lamentable para esta nación, pero era la consecuencia de lo que ellos mismos habían hecho. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán, y será como si no hubieran sido. Esta es una sentencia directamente. No es solo una advertencia, sino una sentencia ya declarada, ya decidida, de las consecuencias de las acciones que ellos mismos habían hecho. La declaración es bien directa. Como tú hiciste, harás contigo. Ya vimos la descripción de todo lo que ellos hacían. Claro. O sea, de la misma manera que ellos habían actuado en contra de las mismas parientes y en contra de las otras naciones, de esa misma manera iban a perecer ellos. Por eso, en la pregunta 2, Pastor Vicente se nos decía todo lo que le iban a hacer. Lo iban a engañar, los que eran aliados lo iban a traicionar, iban a levantarse contra ella, les iban a robar, iban a llegar a saquear todo. O sea, todo lo que ellos mismos habían hecho con las otras naciones y con la nación judía, eso mismo iban a hacer con ellos. Las mismas acciones, la misma desolación. Y aquí hay algo más peligroso, porque de esta nación se da la sentencia y serán como si no hubieran sido. O sea, esto sí habla de una nación que no se levantaría, una nación que no lograría nuevamente alzar la cabeza, recuperarse como nación, como país, como territorio. Sería una nación que quedaría de verdad destruida. Todo el mal volvería sobre su cabeza. Ahí se aplica lo que la misma Biblia menciona. Todo lo que el hombre siembra, eso también ciega, eso también recibe uno de recompensa. Así que esas iban a ser las consecuencias. Lo que él había hecho, eso mismo le iban a hacer las demás naciones. Hermano Luis, las lecciones son para nuestra comprensión, sí, para poder mejorar también nosotros, porque son actitudes, conductas que los que pretendemos ser pueblo de Dios a veces tenemos. Sí. A mí me llama la atención, una de las condiciones malas que tenía el pueblo era que injuriaban, dice. Fíjense que esa expresión es bien interesante que nosotros la sigamos investigando, porque se diferencia de la calumnia. La Biblia condena las dos. La calumnia es cuando alguien inventa todo, mentira, todo es mentira. Pero la injuria puede que sea verdad. Pero si nosotros la utilizamos para dañar la reputación de los hermanos o de alguien, entonces a ese nivel se llega de injuria. Por eso es que cuando la nota de la pregunta 5 decía que cuando alguien tiene odio, espíritu de venganza, es
de origen satánico. Todos los que tengamos ese sentimiento de querer destrozar o acabar a aquel que quizás me dijo algo que no me gustó, hermanos, en la iglesia sucede mucho. Tengamos mucho cuidado porque aquí se relaciona el hecho de que lo que nosotros sembremos, eso vamos a cosechar. Esaú sembró discordia, sembró mala crianza, sembró odio, sembró envidia, injuria, pues le va a pagar la misma moneda al Señor cuando Él se manifieste, ¿verdad? Sí, por eso Abdías 1:7 decía que todos sus aliados lo iban a engañar. O sea, así como él había injuriado, que ya dijimos, diciendo tal vez cosas ciertas, pero con el fin de dañar la reputación y el honor de las demás, ellos llegarían al punto de ser engañados por Así aquellos es. que les habían prometido su lealtad, su apoyo, su ayuda, que eran las naciones con las que ellos se habían aliado. Así que tenemos las consecuencias. Como conclusión, ¿cuáles serían las consecuencias de tales acciones? Las consecuencias eran, como tú hiciste, se hará contigo, y todo el mal volverá sobre tu cabeza. Y Amén. como consecuencia final, serás como si nunca hubieras Hubiera existido. sido. Pregunta número 7 y conclusión de esta lección, Pastor Vicente. ¿Qué les ocurriría finalmente a quienes resultaron perjudicados y qué podían esperar los culpables? Muy bien, entonces aquí tenemos el resultado final. Los que fueron perjudicados obviamente por Esaú, ¿verdad? Por el pueblo edomita. Fueron maltratados, perseguidos, odiados, masacrados, injuriados. Entonces, al final dice la Biblia, mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Entonces aquí tenemos la primera parte de lo que pasará con los que fueron maltratados o perjudicados. Cuando una familia, cuando una iglesia, cuando una iglesia o hermano se siente perjudicado, pero no toma acciones de venganza, sino que lo deja solo a las manos de Dios, dice aquí que ellos serán exaltados, serán recuperados, recuperarán sus posesiones, dice aquí. Y aparte de eso, vendrán salvadores y los ayudarán a crecer. Y entonces al final ellos serán restituidos, serán salvos. No así los que son perjudicadores, en el caso del símbolo que estamos viendo de Esaú, ellos iban a ser completamente exterminados porque el pueblo o el gobierno se iba a dar, dice acá, al reino de Jehová. Entonces, mis hermanos, es importante que nosotros podamos pensar en eso. Yo sé que de repente nosotros quizás nos hemos sentido maltratados, puede que con razón o sin razón, pero si nosotros no tomamos la actitud de los edomitas, de venganza, de odio, de rencor, sino que dejamos todo en las manos de Dios luchando para que nuestra cristiandad mejore, entonces al final Dios nos puede restituir, nos puede llenar de alegría, de gozo, pero si nosotros tomamos el camino de Esaú, pues al final vamos a tener que ser exterminados, como dice acá el consejo. La nota me llama la atención porque dice, el que obra bien, la persona obediente, no se alza en guerra contra el transgresor de la ley de Dios. Sin embargo, los que no respetan la ley de Dios oprimen y persiguen a los que sí obedecen. Entonces, aquí tenemos esta claridad. Puede ser que a nosotros nos parezca raro, diferente la forma en que Dios nos trate. ¿Por qué ahora si nosotros queremos hacer su voluntad, siempre hay algo que nos afecta? Y los que no obedecen se ven tan elegantes o tan bien posesionados, prósperos. Entonces nosotros tenemos esa duda. Pero no dudemos para que el Señor también cumpla su promesa. Aquí dice, al que hace obediencia, Dios lo va a rescatar al final y lo va a restituir completo. Y al otro, entonces, los que son perjudicadores serán exterminados completamente. Y esta es la lección para nosotros, Pastor Vicente. Si actuamos bien, probablemente aquí no nos salgan como esperamos algunas cosas. Exacto. Pero al final va a estar el resultado maravilloso. Y si actuamos mal aquí, puede hacer que ganemos ciertas cosas con la maldad que hacemos o que sintamos que nos está yendo bien, pero al final vienen los resultados. Eso justamente es lo que nos enseña la experiencia y el contraste entre Judá y Edom. Concluimos, ¿qué les ocurriría finalmente a quienes resultaron perjudicados? Quedaría un remanente salvo y santo que recuperaría lo suyo. ¿Y qué se podía esperar a los culpables?
pues de acuerdo al versículo le espera un juicio y ya anteriormente vimos que serían como si nunca hubieran existido. sido. Así que hermanos, Dios nos ayuda a nosotros a hacer lo correcto, a evitar parecernos a la actitud que tomó Edom y al contrario, ser personas que busquen el bien. Las notas casi todas nos han estado, Pastor Vicente, hablando de ese amor que debe haber entre los semejantes, del amor al prójimo, del respeto a mis semejantes, de la forma en la que debo comportarme y que de esa manera también honramos a Dios. Así que Dios nos ayude, es nuestro deseo en oración. Amén. Amén. Vamos a finalizar elevando una oración. Pastor Vicente. Muy bien. Soberano Padre que estás en el cielo, bendito sea tu nombre. En esta hora del día queremos agradecerte por darnos el privilegio de la vida y de poder allegarnos a ti a través de la oración. Deseamos, Señor, comprender y también erradicar de nuestra vida todo sentimiento, toda actitud que se asemeje a la actitud de los edomitas. Queremos ser perdonadores, queremos ser hombres que tengan el corazón benigno para apoyar y ayudar a quienes lo necesitan. Queremos, Señor, que tú pongas ese sentimiento también en los corazones de todos nuestros hermanos que escucharán este consejo. Deseamos que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas y nos conceda el arrepentimiento genuino, las buenas acciones que serían el fruto de nuestra fe. Ahora, Señor, perdona a tu pueblo, ayúdalo a crecer y concédele también el Espíritu Santo. Oramos por los amigos que se conectan para comprender y apoyar también este programa de lecciones, que la comprensión tuya pueda ser en sus vidas y también puedan sentir la dirección del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por estas bendiciones. Bendice el programa de la Escuela Sabática y a todos los que participan. En el nombre bendito de Jesús lo pedimos sin merecerlo, junto al perdón de los pecados. Amén. Amén. Es así como concluimos el estudio de esta lección. Se despide de vosotros vuestro servidor Luis Argueta y también el Pastor Vicente. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones para todos. Amén.